Muchas gracias, Laura, por la invitación, Juan, por esta presentación. Así es, hoy os iré a hablar de Dynamet, una herramienta suscrita por vuestra biblioteca virtual. Para los próximos minutos, yo iré, del punto de vista conceptual, teórico, describir qué es esto de Dynamet, también analizando su metodología, sus recomendaciones y niveles de evidencia, y después haremos un repaso por la interfaz, buscando evidencias, buscando información sobre enfermedades, síntomas, medicamentos. Os quiero también hablar de alertas y de calculadoras médicas. A mí siempre, me gusta siempre empezar por un desafío. Y el desafío que eu quero proponer, ou a pergunta que eu quero proponer é esta. Como um médico hoje, ou um enfermeiro, um profissional sanitário, se pode manter-se atualizado com as publicações científicas? Estou falando desde há minuto e han sido já publicados 2 artículos em medicina, é decir, por cada 30 segundos é publicado um novo artículo, conociendo cuándo y dónde se producen cambios en la práctica clínica. Atención, que algunos artículos proponen un cambio en la práctica clínica, pero también es importante mantenernos actualizados con las últimas guidelines, guías, y con los fármacos que se incorporan al mercado y aquellos que son retirados. En 1995, yo tengo aquí el artículo, en 1995, en la revista British Medical Journal, una revista muy conocida en medicina, hubo 4 médicos que publicaron este artículo, a donde, de acuerdo con un modelo estadístico, llegan a la conclusión que para que un médico esté actualizado, tiene que leer 17 artículos al día. Y la pregunta que hoy quiero hacer es esta. Y en 2023, ¿cuántos artículos al día un médico o un enfermero tiene que leer? Otra pregunta que quiero hacer, soy un formador de preguntas, es esta. Y la pregunta no es mía, la pregunta son de 3 autores que han publicado un artículo en la revista American Family Physician. Y los autores preguntan, ¿por qué somos tan lentos en adoptar algunas prácticas basadas en evidencias? Bueno, la respuesta es siempre el tiempo. Dynamet intenta ser una solución para todos aquellos, y son todos, que no tienen tiempo ni para ler 17 artículos, ni para ler uno solo artículo, pienso yo. Bueno, siempre que posible, siempre que haya tiempo, siempre que haya necesidad, curiosidad, sí, se puede y se debe leer un artículo. ¿Qué viene a ser Dynamet? Con una descripción así sencilla, Dynamet es una colección de evidencias. ¿Qué evidencias son estas? Son evidencias que han sido publicadas en artículos de las más prestigiadas revistas de medicina de todo el mundo. Pero atención, queremos que sea una colección de evidencias actualizadas. Yo tengo aquí la expresión más actualizadas. Me preguntáis, ¿Dynamet se actualiza una vez al mes? No. ¿Dynamet se actualiza una vez a la semana? No. ¿Dynamet se actualiza una vez al día? Tampoco. Dynamet se actualiza varias veces al día. ¿Y por qué? Bueno, hace poco lo había comentado, porque todos los días hay nuevos artículos, nuevas evidencias, algunas de ellas nos exigen un cambio en la práctica clínica. Lo que hace un grupo de expertos, compañeros vuestros, médicos y profesores en Harvard, en Yale, etc., es vigilancia sistemática de la literatura. Y de lunes a viernes, lo que hacen, repito, es vigilancia sistemática de la literatura. Vamos ya a conocer cómo funciona esa vigilancia sistemática, su metodología. Dynamet está pensada para
el apoyo a la toma de decisiones en el punto de atención al paciente, aunque es verdad también, la suscriben muchas facultades de medicina. Si está pensada para la toma de decisiones, el médico o otro personal sanitario lo que quiere es acceder de un modo rápido a respuestas que sean cortas y objetivas. Pero atención, cuando yo leo respuestas cortas y objetivas, ¿qué miedo tengo? Bueno, que no sean mucho exhaustivas, que no haya mucho rigor. No, hay un equilibrio entre aquello que llamamos de respuesta corta y objetiva y el rigor y la objetividad. Eso es muy importante, no olvidar que el contenido que vamos a encontrar es contenido original escrito por médicos y paramédicos. No solo paramédicos, hay otros profesionales que acceden a Dynamed, como por ejemplo enfermeros, como por ejemplo odontólogos, algunos psicólogos, algunos terapeutas y fisioterapeutas. Dynamed es pues, o lo intenta, es su esfuerzo, es su objetivo, ser una combinación perfecta, la palabra perfecta es mía, una combinación perfecta entre las evidencias disponibles, las mejores, y la experiencia clínica que complementa y aclara la evidencia. Es decir, queremos acceder a evidencias que tengan una aplicabilidad en el contexto clínico, en la práctica del día a día. Cuando bibliotecarios, documentalistas, etc., hablan de evaluación de la información, uno de los criterios es la autoridad. Yo no entiendo nada de oncología, pero la información que vamos a encontrar aquí es información confiable, escrita por médicos oncólogos. Bueno, son expertos en sus campos. Tenemos aquí algunos rostros, como puedes ver, muchos de ellos, todos profesores en Harvard, en Yale, etcétera, etcétera. Bueno, ¿cómo decir eso también? Trabajamos con 125 médicos en Estados Unidos, más de 450 en todo el mundo, y ellos escriben y o revisan nuestro contenido. Decir también que trabajamos con algunas de las principales, no son pocas, instituciones de medicina basada en evidencia, como por ejemplo la American College of Physicians y la American Medical Association. Nuestro contenido es revisado por ellos también, estamos hablando aquí de colegios muy importantes, y decir también que sobre los fármacos trabajamos con IBM Micromedex, eso es muy importante. ¿Cómo funciona la metodología? ¿Qué hacen aquellos médicos de lunes a viernes? Ya lo sabéis, vigilancia sistemática de la literatura. ¿Pero cómo? Bueno, primero, identifican la evidencia, a dónde en la literatura científica, guidelines, etc. Seleccionan la mejor, la evalúan críticamente, hay un reporte que se quiere objetivo y claro, hay una síntesis. Queremos acceder a síntesis. Hay después también médicos que proponen recomendaciones y hacen conclusiones. Y porque es una interfaz que se utiliza todos los días, bueno, es siempre necesario ajustar las conclusiones, por supuesto, por veces las recomendaciones cuando se publican nuevas evidencias. Decir también, para terminar, que hay dos tipos de recomendaciones, fuertes y débiles. De un modo así rápido, que es una recomendación fuerte. Es cuando las consecuencias deseables, beneficios para la salud, superan las consecuencias indeseables, por ejemplo, daños. Una recomendación débil es cuando, bueno, las consecuencias deseables y las indeseables están más o menos equilibradas. Después tenemos una metodología propietaria para hablar de evidencias que pueden ser altas, moderadas o bajas. Esto tiene que ver sobre todo con la abundancia o no de la literatura científica,
Pero no es solo una cuestión cuantitativa, no, es también una cuestión cualitativa, porque hay muchas metodologías, ¿verdad? Si yo tengo 7 case studies, no es suficiente, son solo case studies. Esto dicho así de un modo muy rápido. Bueno, vamos a conocer la herramienta. ¿Qué hay que decir? Como punto de partida, os quiero aquí enseñar lo que ya conocéis, el site, la página de vuestra biblioteca virtual del Sistema Sanitário Público de Andalucía. Si estáis dentro de un hospital, si estáis dentro de la red de la consejería, bueno, es solo una cuestión de hacer clic abajo en recursos y después a la izquierda base de datos y tenéis aquí Dynamet a vuestra mano izquierda abajo. Pero atención, podéis también acceder a Dynamet y otros recursos a través de casa. Para eso, a nuestra mano derecha arriba hay un botón que dice Identifícate. Pienso que todos ya conocéis y ahora hay que escoger aquí la opción aceptar, es decir, podéis entrar a través de un método de autenticación a Dynamet y otros recursos. Bueno, esto es Dynamet. Fijaos, hace poco yo os había comentado que Dynamet se actualiza todos los días. Fijaos, día 9, este es día 10, vamos a tener más del día 10, día 9, 1, 2, 2, día 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, fijaos, en el del día 8, eso se va añadiendo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Solo en el día 8 de mayo hubo 8 actualizaciones. Fijaos, las tenemos todas aquí. Pero vosotros me preguntáis, pero Nuno, muy bien, encantado, pero lo que quiero saber es cuáles han sido las últimas actualizaciones en oncología. Hago clic en categoría, después clic en Oncology, oncología, hago clic en Apply y fijaos, en el día 8 hubo 5 actualizaciones. Fijaos, aquí están, sobre el cáncer de la próstata, 2. Otro, bueno, mucha información, muchas nuevas evidencias sobre el cáncer de la próstata, también el cáncer retal, etc. Fijaos, si yo quiero, fijaos, muy importante siempre, la fuente, la cita. Fijaos, aquí está la cita, Cochrane, siempre hablando de las mejores revistas de medicina del mundo. Si yo quiero acceder a esta actualización en su contexto, fijaos, hago clic y aquí puedo encontrar. Y hay más, y hay más. Si yo quiero, si tengo tiempo, claro, si quiero leer el artículo o entonces el abstract, fijaos, muy importante, siempre enlaces para la fuente. Hago clic aquí y intento acceder al texto completo. Fijaos, aquí tengo, estamos en PubMed, tenemos el abstract. Puedo intentar mi suerte accediendo al texto completo. A ver, acepto cookies. Aquí, fijaos, ¿qué quiero decir? Primero, tengo suerte porque mi biblioteca virtual suscribe la revista a donde ha sido publicado el artículo. Pasa, yo aquí estoy fuera, estoy en Oporto, una abre ciudad, no lo sé. Segunda posibilidad, accedo al texto completo porque este está disponible en acceso abierto, Open Access. Tercero, el artículo no está disponible en acceso abierto. El artículo no es suscrito por vuestra biblioteca virtual. Bueno, podéis siempre pedir el artículo. Estoy hablando de un servicio que se llama Servicio de Préstamos Interbibliotecarios. Pues decía yo,
puedes pedir el artículo a vuestra biblioteca virtual y vuestra biblioteca virtual son incansables, irán encontrar el artículo y proporcionarlo a vosotros. Tenemos, bueno, ayer yo decía que teníamos 39 especialidades y durante muchos meses yo había comentado, y con verdad, que había 39 especialidades cubiertas, pero tengo una novedad. Ya son 40 porque hemos añadido una otra, voy aquí a subrayar, una otra ayer hemos añadido, es la tercera que no consigo subrayar, porque aquí está. Tenemos una tercera especialidad. EBSCO y Dynamed y el grupo de médicos, el equipo está trabajando, añadiendo nuevas especialidades. Bueno, es una buena noticia. Pero fijaos, queremos enfocarnos en oncología y al centro hay una especialidad que se llama Oncology. Hago clic y fijaos, tenemos aquí muchas secciones. Como no tenemos un chat y como también vuestro micro está desconectado, bueno, yo voy a, por ejemplo, a hacer clic aquí en, por ejemplo, breast cancers. Voy a poner aquí en general y ahora breast cancer in woman. Y fijaos, tenemos aquí entonces una, perdón, que quiero quitar esto. Tenemos aquí entonces un tópico que se llama Breast Cancer in Women. Fijaos, pero sobre los tópicos os hablaré dentro de pocos minutos. ¿Qué quiero ahora hablar? Tenemos aquí un listado de drogas A to Z. Tenemos aquí muchísimas drogas A to Z. Por ejemplo, vamos a imaginar que hay una que yo quiero saber y que se llama olaparib. Bueno, olaparib, fijaos, olaparib, hago clic y aquí tenemos todo lo que es interesante del punto de vista médico, farmacológico, sobre esta sustancia. Olaparib, fijaos, voy a decirlo en inglés, dosing administration, medication safety, class, mechanism of action, pharmacokinetics, patient education. Fijaos, muy importante, lo que hay que comunicar al paciente y o a la familia del paciente, toxicology, el about y también, siempre que posible, el brand. Fijaos, en España es Limparsa. Fijaos, la marca es Limparsa. Fijaos, siempre que posible, tenemos los nombres comerciales. Eso es para nosotros muy importante. Yo puedo buscar por el nombre comercial en la caja de búsqueda. Pero algo que a los médicos, y no solo a los médicos, también a los farmacéuticos, por supuesto, a enfermeros también, les encanta, y todo encanta, es la posibilidad de evaluar interacciones. Hace poco he hablado de la olaparib. Fijaos, olaparib. Y voy aquí a combinarla con puede ser esta. Son siempre palabras muy difíciles, ¿verdad? Carbamazepin. Fijaos, hago clic en la opción Check for Interactions. Esas son dos sustancias activas que se utilizan, eso yo, en oncología. Hago clic en la opción Check for Interactions y fijaos, sí, hay una interacción entre la olaparib y la carbamazepina. Fijaos, una grande interacción, major. Si yo quiero entender el mecanismo de acción de esta interacción, etc., hago clic en la opción See Details, ver detalles, y aquí tenemos, fijaos, las referencias, el mecanismo de acción. Bueno, tenemos aquí una síntesis. Pero fijaos,
Vamos ahora a imaginar una otra situación. Que eu quero evaluar solo la OPA o la PARIP o solo la carbamazepina en mujeres embarazadas, si hay alguna contraindicación, en mujeres lactantes, etc. Fijaos, por ejemplo, voy a escoger Drug Pregnancy Interactions. Este fármaco o sustancia o esas sustancias en mujeres embarazadas. Y fijaos, una y otra, ¿sí? Hay interacciones. La primera no hay, atención, la primera cuidado. Las evidencias han demostrado riesgos, sí, pero la segunda dice que, bueno, las evidencias disponibles son inconclusivas. Lo mejor es tener cuidado. Mujeres, por ejemplo, lactantes. Bueno, lo mismo, lo mismo. Lo mismo, son major, lo podéis leer. Por ejemplo, con comida. Fijaos, interesante. Por ejemplo, hay una interacción entre el té negro y la carbamazepina. Si yo tengo dudas, a ver, voy a evitar zumo de pomelo naranja. Fijaos, grapefruit, zumo de naranja. Bueno, el de toranja, perdón. Fijaos, hay una interacción entre el zumo de toranja y la olaparib. Bueno, tenemos aquí también, ¿qué más podemos? Con pruebas de diagnóstico. Fijaos, también tenemos aquí interacciones con respecto a las pruebas de diagnóstico. Puede haber falsos positivos en esta prueba o en aquella prueba. Estamos aquí hablando, en los dos casos, de falsos, puede inducir en falsos positivos. Yo puedo aquí combinar, bueno, la varfarina. Puedo aquí combinar un número casi limitado de drogas. Fijaos, interesante. Eu he puesto aquí, por ejemplo, la varfarina y hay una interacción entre la carbamazepina y la varfarina. Fijaos, may result in decrease anticoagulant effectiveness. Es decir, la varfarina puede perder su efecto anticoagulante. Bueno, ¿qué más? Os quiero hablar de calculadoras y hay cientos de calculadoras. Por ejemplo, en oncología, a mi mano izquierda hago clic en la opción Search by Specialty y en oncología tenemos todas estas calculadoras. Son calculadoras EMB, Evidence Based Medicine, Medical Equations, Clinical Criteria y también árboles de decisión, Decision Trees. Podéis, aquí hago clic en una y podéis aquí también evaluarlas, accederlas y utilizarlas. Bueno, y de un modo muy rápido, hemos hecho un repaso por las distintas opciones que tenemos disponibles arriba. Me quiero ahora enfocar en la caja de búsqueda. A cada 8 de mayo, ha sido lunes, celebramos el Día Mundial de Cáncer de Ovario para concientizar las personas para esta patología. Voy aquí a escribir, por ejemplo, ovarian cancer. Fijaos. Y tenemos dos opciones. El go-to es cuando hay un tópico y yo voy para ese tópico. Y aquí en Search For, es decir, yo busco la palabra o los términos en todo el contenido de Dynameds y tendré muchos resultados. Aquí tenemos la palabra ovarian en el título del tópico. Aquí puede estar en el título, pero puede estar también en el texto. Bueno, voy a la primera opción. Quiero ovarian cancer. Hago clic y fijaos, ¿qué tenemos? Primero, tenemos aquí los autores, a nuestra mano derecha. Tenemos un topic editor, ¿verdad? ¿Quién es? Su currículum. El recommendation editor y también después un deputy editor que tiene su firma. Tenemos 3 imágenes que las podemos utilizar cuando tenemos objetivos científicos,
¿verdad? Claro que la cita es muy importante y tenemos aquí las últimas actualizaciones. Fijaos, tenemos aquí un señal naranja. Isso dice así, atención, esta actualización del 18 de noviembre, publicado en esta revista, puede exigir de un modo potencial un cambio en la práctica clínica y es una recomendación de la Sociedad Americana de Oncología Clínica. Fijaos que hizo una recomendación. Bueno, vamos al tópico. ¿Qué podemos encontrar? Fijaos, primero, tenemos aquí un overview and recommendations. Tenemos tópicos relacionados, general information, epidemiología, incidencia, prevalencia, ¿verdad? Etiología y patogénesis, history and physical, diagnóstico. Tenemos staging, management, muy importante la management. Fijaos, tenemos aquí una evidencia de nivel 2. ¿Qué es esto de nivel 2? Hace poco lo había comentado, pero fijaos, pongo el ratón encima del icono de nivel 2 y tengo la descripción. ¿Qué es esto de evidencia nivel 2? Bueno, ¿qué más? Complications and prognosis, prevention and screening, quality improvement, patient decision aids, guidelines, fijaos, muchas guidelines. Aprovecho para hacer un paréntesis. Todas las guías españolas están en Dynamed. Más 2 o 3 minutos y vamos a encontrar una. Patient information, que para transmitir, comunicar al paciente y claro, tenemos aquí referencias bibliográficas. Pero atención, esto es cuando yo busco en inglés, pero yo puedo buscar el término, fijaos, cáncer de próstata. Esto es castellano, próstata. Yo puedo buscar el término en castellano y fijaos, dice así, cáncer de próstata es en inglés prostate cancer. Y claro, voy a encontrar aquí muchos resultados, ¿verdad? Son 390 con la expresión cáncer de próstata, pero están ordenados por relevancia. Si quiero el primero, el más relevante, lo tengo aquí. Ha sido utilizado en el día 25 de abril por la última vez y tengo aquí el tópico. Toda la información que yo necesito para la toma de decisiones, para conocer con detalle esta enfermedad. Fijaos, tenemos también aquí lo que es una strong recommendation. Fijaos, todo y una weak recommendation, o una recomendación fuerte, strong y weak. ¿Qué es esto de weak recommendation? Hace poco lo había comentado. Hago clic y tengo aquí la descripción para entenderlo mejor. Fijaos, estamos utilizando un navegador que se llama Google Chrome. En el Google Chrome, yo puedo traducir, voy a ponerlo en castellano porque lo tengo en gallego, porque hice una formación hace poco tiempo para Galicia, voy aquí para Spanish, fijaos, yo puedo, lo que es interesante, Spanish, traducir con el navegador Google Chrome, puedo traducirlo para castellano. Ahora, cuidado con las traducciones. No es una traducción con revisión científica, ¿está bien? Cuidado, pero nos puede, claro, ayudar. Siempre con enlaces para el texto completo. Esto es muy, muy importante. Siempre que yo puedo intentar acceder al texto completo de una revista. Fijaos ahora. Voy aquí a escribir, por ejemplo, melanoma en el embarazo. Melanoma in pregnancy. Y fijaos, tenemos aquí, una vez más o menos la misma sección, ¿verdad? Staging, diagnosis, el management, ¿verdad? Medicación, fijaos, medications. Tenemos aquí todo lo que es necesario. Y fijaos, cuando hago clic en guidelines,
Eu tenho aqui uma, por exemplo, que é espanhola. Fijaos, una guideline de la Academia Española de Dermatología y Venerología, guía de práctica clínica de melanoma. Ok, hago clic en guía salud y fijaos, aquí tengo este guía de 106 páginas en castellano para leer si quiero. Y había también aquí otro que no, es un guía sí, pero está publicado en una revista. A ver, perdón que no estoy autenticado. No estoy autenticado. A ver si está aquí. Aquí está. Fijaos, tiene que ver. Fijaos, tenemos aquí el abstract para leer. El texto completo no está disponible. Pero fijaos, si queréis acceder al texto completo, podéis pedirlo a vuestra biblioteca y ya lo sabéis cómo. Yo aquí no estoy autenticado y es por eso que me da un error. Bueno, ¿qué más es importante deciros? Lo que quiero ahora terminar es que, otra cosa interesante, si vosotros estáis acostumbrados a escribir mesh headings e encabezamientos, utilizando PubMed, etc., no es necesario en esta caja de búsqueda escribir o tener una preocupación, perdón, con encabezamientos. No, escribís los términos como los conocéis. Segunda cosa para compartir. Aquí no hay que tener una preocupación con operadores booleanos, and, or not. No, no es necesario. Escribís los términos como los conocéis y todos juntos, porque es una caja inteligente que intenta ir al encuentro de vuestras expectativas. ¿Qué quiero ahora invitaros? Quiero invitaros a que creéis una cuenta personal. Claro que es gratuita. ¿Y cuáles son los beneficios? Bueno, primer beneficio. Puedo crear alertas de correo electrónico. Con la creación de la cuenta personal, yo puedo también, fijaos lo que voy a decir, instalar en mi móvil una app y tener, voy a subrayar, todo el contenido de Dynamed, imágenes, vídeos y también texto. Fijaos, hay vídeos también. A ver, hay vídeos, yo voy a poner aquí cáncer, hay vídeos, a ver si tengo aquí no hay aquí dos vídeos, fijaos, dos vídeos cortitos, hay aquí dos vídeos, fijaos, hay aquí dos vídeos. Tenemos también vídeos, es decir, a través de la app podéis acceder a todo el contenido de Dynamed, imágenes, vídeos y también texto. Voy a cómo se puede crear una cuenta personal. Hay un botón, primero tienes que estar dentro de la red, perdón que esto no, tienes que estar dentro de la red, perdón, dentro de la red de vuestra consejería. Eso para mí es muy importante. Tienes que estar dentro de la red. Después haces clic en la opción Create Account y puedes llenar todos esos campos. ¿Está bien? Es muy fácil. Y a partir de ahí podéis acceder a Dynamed desde casa. Fijaos. Primero hay que crear una cuenta dentro de la red de vuestra consejería. ¿Está bien? En los ordenadores a donde trabajáis. Y después, escribiendo Dynamed.com en vuestra casa, por ejemplo, solo es una cuestión de hacer sign in y poner vuestras credenciales. Yo ya las tengo. Y fijaos, ahora estoy autenticado. A ver, soy NH, soy yo, Nuno Enríquez. ¿Qué podemos hacer entonces? Fijaos, primero, si hago clic en especialidad y después veo oncología, hay un botón a mi mano derecha que dice follow. Hago clic en follow y fijaos, yo puedo activar alertas de correo electrónico. Primero, puedo activar una alerta por correo electrónico y siempre que haya nuevas actualizaciones
en oncología, yo iré a recibir un correo. O entonces yo digo así, no, yo no quiero recibir un correo siempre que haya una nueva actualización. No. Yo quiero sí recibir un correo con la nueva o con nuevas actualizaciones siempre que esa nueva evidencia de un modo potencial me exija un cambio en la práctica clínica. Fijaos en inglés, only potentially practice changing email alerts. O entonces yo digo así, no. Y este es el más popular entre médicos. O entonces digo así, no, no. No quiero recibir correos, pero quiero que Dynamet se ajuste a mi perfil. Fijaos, click and follow. Si hago clic en Dynamet, a mi mano izquierda, voy aquí a quitar, perdón, que voy aquí a quitar, voy aquí a quitar hemocromatosis. A mi mano izquierda, solo iré ver, porque estoy autenticado, es ahora un acceso personalizado. Yo iré ver solo alertas que tienen que ver con mi especialidad, oncología. Fijaos, se ajusta. ¿Qué más? Vamos a imaginar que esto a mí me interesa. Tiene que ver con el cáncer retal. Vamos a imaginar que yo, oncólogo, me encantaría a mí, oncólogo, estar actualizado siempre que haya nuevas evidencias en ese tópico. Fijaos, a mi mano derecha, según segundo icono, hago clic y puedo también activar una alerta. No es una alerta para oncología, para todo, es solo una alerta para ese tópico. Management of non-metastatic rectal cancer. Lo mismo. Siempre nuevos correos, perdón, un correo siempre que haya una nueva evidencia. Solo cuando la evidencia me exija de un nuevo potencial un cambio en la práctica clínica, o entonces no quiero correos, pero quiero que la interfaz, cuando estoy autenticado, me informe de esa nueva actualización. Bueno, hago clic en follow y fijaos, aquí las voy a encontrar. Y arriba yo puedo ver en la opción My Followed Content que estoy siguiendo. Y puedo siempre quitar lo que quiero quitar. Bueno, esto para hablar de alertas de correo electrónico. ¿Qué más? Bueno, ya que estamos hablando de iconos, fijaos, yo puedo también, hay muchos médicos, enfermeros, etcétera, que muchas veces escriben un artículo, hacen una ponencia para un congreso, etc. Bueno, si quiero, a mi mano derecha, tercero icono, yo puedo obtener la cita de ese tópico. Esto es contenido original. Hago clic en la opción Copy Citation y tenemos la cita de acuerdo con el formato de Vancouver para colar. Puedo también imprimir el contenido o solo algunas secciones o todo el contenido. ¿Cómo puedo, fijaos, enviar por correo electrónico este contenido para mis compañeros, para mis estudiantes, para mis profesores? Bueno, pero aquí hablando para mis compañeros. Fíjate, Ana, esto es muy interesante. Es para leernos, para reflexionarnos. Bueno, quiero ahora decir esto para terminar. Estoy en ese tópico, Management of Hormone Sensitive Metastatic Prostate Cancer. Si yo estoy buscando un concepto, una palabra, un término en ese tópico y no lo veo, a mi mano izquierda, abajo, hay una opción que dice Find in Topic. Es decir, esta herramienta nos permite buscar dentro del contenido. Fijaos, yo puedo aquí buscar, voy a buscar, por ejemplo, nodo. A ver, si la palabra nodo, no hago la mínima idea, voy a poner aquí, bueno, una tontería que es prostate. Fijaos,
hay 285 veces la palabra prostate. Bueno, lo pueden encontrar. Fijaos, solo para aclarar. ¿Qué más? ¿Qué más es importante? Si vosotros, oncólogos, tenéis una duda, queréis hacer una pregunta, escribir un comentario. Bueno, fijaos, hay un botón abajo a la derecha que dice feedback, comentarios. Y atención, ¿quién recibe vuestras preguntas, vuestras peticiones, vuestros comentarios y os contestará? Son médicos oncólogos. ¿Está bien? Puedes escribirlo aquí en castellano si queréis. La respuesta será enviada en inglés. Después la tenéis que traducir, ¿está bien? Pero hay aquí una comunicación entre pares. ¿Qué quiero regresar al PowerPoint para decir esto? Vamos aquí al PowerPoint para decir esto. Vosotros, si tenéis un iPhone, podéis ir a la App Store y escribir Dynamet. Si tenéis un Android, podéis ir ao Google Play y escribir Dynamet. Hay tres opciones para bajar la app. Primera opción, más o menos casi 1 gigabyte. Podéis instalar vídeos, imágenes y también vídeos, imágenes y texto. Por ejemplo, ayer estuve en el hospital de Antequera y había ya médicos internos, residentes que ya tenían la app instalada. Me quedé encantado porque jóvenes médicos ya lo tenían instalada. ¿Y cuál es el beneficio de instalar la app con texto, imágenes y vídeos? El beneficio es increíble. Mismo que yo en mi hospital, o puede estar en la playa, en la cafetería, en el bus, en el tren, en el avión. Si yo no tengo conexión a internet, no pasa nada. Yo puedo acceder a todo el contenido de Dynamet en mi móvil. ¿Por qué? Porque está pensado para médicos. Y los médicos, cuando quieren tomar una decisión y buscan apoyo en la literatura científica, en las evidencias, no pueden estar dependiendo de la conexión, ¿verdad? Bueno, por veces en los hospitales, yo estuve ahí ayer en Andalucía y había un hospital, ya no me acuerdo cuál era, en que me decían que no había conexión al Wi-Fi, ¿verdad? No había, era muy, muy floja, era muy débil la conexión. Bueno, un médico o un enfermero, etcétera, no puede estar dependiendo de la conexión a la internet para acceder a las mejores y más actualizadas evidencias. Entonces, fijaos, instaláis todo y todo está accesible en vuestro móvil. Me preguntáis, pero no, la Dynamet se actualiza varias veces al día. Sí, es verdad, tienes razón. Cuando estoy en una ubicación con conexión al Wi-Fi, la app se actualiza de un modo automático. Genial. Segunda opción, podéis instalar la app, pero solo texto, si queréis también, más o menos 400 megabytes. O entonces, última opción, casi nadie utiliza la última opción, que es instalar solo el icono, pero ahí necesitáis siempre de conexión a la internet para acceder a Dynamet. Y fijaos, hay miles y miles de médicos, muchos miles, utilizando la app de Dynamet. Porque ni siempre tenemos el ordenador con nosotros, pero el móvil está siempre con nosotros. Ayer, en el hospital de Antequera, un médico residente, Pepe, se llamaba Pepe, me comentaba que utilizaba Dynamet casi todos los días. Bueno, estoy ahora disponible para preguntas. Vamos solo a parar la grabación, pero decir eso también para que se quede para la grabación. Si tenéis preguntas dentro de pocos minutos, ya con la sesión terminada, mañana, después de mañana, ya sabéis, tenéis una biblioteca, tenéis bibliotecarios, o ahí en vuestro hospital hay una biblioteca, pero si no hay una biblioteca virtual a donde trabajan Juan,
a Laura, y también he conocido una bibliotecaria, Vitória, yo no me sé cómo se llama Vitória. Bueno, hay un equipo de bibliotecarios muy amables, muy competentes, que está disponible casi, claro que sí, para os ayudar como mediadores entre vuestras necesidades clínicas y la colección de la biblioteca virtual, una colección clínica virtual y también física. Bueno, estoy ahora disponible para preguntas, pero ya sabéis, podéis siempre contactar vuestra biblioteca o la biblioteca virtual. El correo es bibliotecavirtual@juntadeandalucia.es. En la página de la biblioteca virtual tenéis también información, guías, donde está por aquí, guías, etcétera. Tenéis aquí también mucha información que os puede ser útil. Pero lo sabéis, podéis siempre contactar vuestra biblioteca. ¿Está bien? Voy ahora entonces a hacer clic en Stop Sharing y estoy disponible para vuestras cuestiones. Juan, si quieres, puedes ya, si quieres, activar o parar la grabación. Gracias, Nuno. Efectivamente. Damos paso al turno de preguntas y